Super Crack Estrella presenta. Hoy una vez más, vuelvo con un tema ya conocido en mi canal Super Crack Estrella. Los viajeros del tiempo del país Canadá. Hay una estrecha relación entre los viajes en el tiempo y el país Canadá. Es complicado saber qué hace a este país Canadá tener una gran cantidad de viajeros del tiempo. Quizás tengan un portal dimensional fijo en Canadá, quizás tengan una máquina del tiempo en este país. Hablemos de los dos casos de viajes de tiempo ocurridos en Canadá en una zona de Canadá que llaman la Columbia Británica. La primera foto de viajero de tiempo en Canadá es sin duda de las más famosas en internet. En esta foto realizada en la inauguración de un puente en un río de Canadá tenemos al viajero del tiempo Andrew Carlson y otro viajero del tiempo que viste ropa muy moderna para la época. Son dos viajeros de tiempo, y no uno como se está diciendo en todos los medios. El Museo Virtual de Canadá publicó una fotografía en blanco y negro de 1940. Se trata de la reapertura del puente South Forks, en Goldbridge, Canadá. Entre la multitud de personas que presta atención al evento, un hombre sobresale. Parece tener ropa urbana moderna, gafas de sol y hasta, aseguran, parece tener una cámara fotográfica en las manos. Según los expertos, la fotografía no ha sido modificada, aunque algunos aseguran que esa ropa podría ser usada en ese tiempo del mismo modo que los trajes y sombreros. Destacar que los ríos así como el mar tienen una gran importancia para realizar estos viajes del tiempo. Vamos con otro viaje del tiempo también en este país Canadá. A esta foto donde sale el viajero del tiempo la llamaron el último picnic en la bahía de San Joseph, Canadá. Esta fotografía fue tomada en 1974 por Eva Patterson y publicada en un libro de historia de Cape Cod. Titulada Last Picnic, San Joseph Bay, 1917, diferentes hombres y mujeres visten trajes típicos de la época. Pantalones largos, camisas, sombreros y un típico bigote del momento. Todos observan a uno que luce distinto. Su cabello está despeinado, su vestimenta es más holgada y diferente a la del resto. Muestro con el Google Earth la cercanía de los dos lugares donde se produjeron estos viajes de tiempo en Canadá, dejando claro que esto no puede ser casual y tampoco puede ser falso. Pues la distancia entre ambos sitios demuestra que estos viajes de tiempo son reales. La distancia es de 346 kilómetros entre un lugar y otro de estos viajes de tiempo. Casual imposible, historias falsas imposible. Pero ahora quiero mostrar con el Google Earth otra cosa. Nos situamos en el lugar donde ocurrieron estos viajes de tiempo en Canadá, cogemos un poco más abajo el mapa y llegamos a la construcción de un Stonehenge, como el que hay en Inglaterra. 1918 Stonehenge, Mariel, Washington, Estados Unidos. Una réplica de tamaño completo de Stonehenge, Inglaterra, construido sobre un acantilado con vistas al río Columbia por Summit 1857-1931, un constructor de carreteras, como un monumento a los que murieron en la Primera Guerra Mundial. No terminó hasta 1930. Ella fue enterrado en 1931 en la base del farol, pero, porque deseaba ser dejado solo, no hay camino fácil a su lugar de descanso. El proyecto comenzó cuando ella fue informado erróneamente que el Stonehenge original se había utilizado como un sitio de sacrificio. Construyó así su réplica como un recordatorio de que la humanidad sigue siendo sacrificada al dios de la guerra. Estos Stonehenge tiene como misión abrir puertas dimensionales de tiempo. ¿Pensáis que es casual que estos tres sitios en Canadá formen una línea recta de menos de 400 kilómetros, donde se realizaron viajes en el tiempo, y que todo esto sea casual? Imposible. Observar la cercanía de este Stonehenge en Canadá con un río, recordar que los dos viajeros del tiempo aparecieron reapertura del puente South Forks, en Goldbridge, Canadá. Que está en un río. La señora que marco en rojo con viajero del tiempo en un picnic podría ser la marquesa Margarita Ruiz de Liori, que tendría unos 21 años. Esta señora marquesa pudo tener relación con los científicos que llevaron a cabo el invento de la campana nazi. Porque comento todo parte de una teoría. Esta marquesa vivía en un palacete situado en la calle Mayor, número 54, heredado de su familia. Inspiraba curiosidad, temor y hasta miedo. Debajo existía una red de galerías que comunicaba los diferentes sótanos. Pasaban desapercibidos, dado que el acceso a los mismos era a través de una trampilla oculta bajo una espesa alfombra. Se conoció entonces que, desde poco antes del verano de 1952, se habían alojado allí de modo permanente un par de misteriosos extranjeros. Aunque apenas salían, tan solo de noche, aprovechando las horas de oscuridad para dar un pequeño paseo, numerosas personas testificaron su presencia.
Los describían como altos, rubios, fuertes y con aspecto marcial. Se movían por el interior del recinto enfundados en batas blancas. En alguna ocasión, en que la dueña se vio forzada a ello, los presentó como médicos o biólogos, que provenían de un país del norte de Europa. Se empezó a rumorear que eran nazis huidos. De ahí su enclaustramiento. Con el paso del tiempo se supo que se trataba de dos científicos alemanes. Un coronel y un capitán pertenecientes a la inteligencia de las SS, atentos al detalle porque aquí sale otra vez la parte canadiense, estos científicos montaron un laboratorio clandestino en los sótanos. Utilizaban pasaportes falsos canadienses a nombre de Georg Fahrenberg y Joseph Smith, respectivamente. Bueno, todo esto es una teoría de Supercrack Estrella, nada más, un saludo y si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. La foto del artículo es una réplica de la maqueta dibujada en la parte inferior de la misma, y se corresponde a un plano de nave voladora creada por científicos nazis. Lo cierto es que el nazismo fue en sus orígenes, y por mucho tiempo un movimiento esotérico, basado en sociedades secretas ocultistas. Una de ellas, la Sociedad Brill, fue fundada como la Sociedad Alemana de Metafísica en 1921 para explorar los orígenes de la raza aria, para buscar el contacto con los maestros ocultos de Thule, y para practicar la meditación y otras técnicas destinadas a fortalecer el dominio individual de la propia divina fuerza Brill. Una vez más aparece la palabra metafísica, el mundo de antimateria y el mundo donde estamos nosotros. Materia y antimateria, pero lo que hoy nos trae aquí es si los nazis pudieron crear una máquina del tiempo. La única prueba tangible de la relación nazi con tecnología extraterrestre es el proyecto conocido como Die Glocke, la campana. La campana fue creada en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, 1943-1945, en la locación secreta nazi conocida como Der Riese, una base experimental ultra secreta ubicada entre las montañas Soul y el castillo Xiaz. Esta base constaba de 7 laboratorios, cubiertos bajo las montañas. La base estaba vigilada por hombres de las SS. Die Glocke, cuando giraba en sentido contrario, desprendía un brillo de color violeta. La misma se hallaba atada con cadenas a una estructura circular, por lo que se desprende que podía remontarse. La campana fue destruida por los aliados cuando fue descubierta. Parece que el verdadero secreto de la campana nazi es que podía ser una máquina del tiempo, que para funcionar necesitaba activar su sistema de propulsores giratorios y realizar al mismo tiempo pequeños desplazamientos aéreos. Y una máquina del tiempo podía ser una gran arma efectiva, el arma definitiva atravesando las barreras de tiempo y espacio. Y así fue, dado que el 9 de diciembre de 1965, un objeto volador desconocido, con forma de campana, se estrelló en las proximidades de la localidad estadounidense de Kecksburg, en Pensilvania. Este suceso fue conocido entre los ufólogos como el caso de Kecksburg. El artefacto tenía inscripciones extrañas, al igual que la campana nazi, y fue recuperado rápidamente por las fuerzas militares. Pero pudiera existir una prueba de que la campana nazi realizó viajes en el tiempo, una prueba que muestra una zapatilla de la marca Adidas, que hasta ahora parece que nadie relacionó con la campana nazi y la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, contaremos la historia de unas zapatillas que parecen de la marca Adidas encontradas puestas en una momia de más de 1500 años en Mongolia, y luego mostraré cómo esta marca de zapatillas existían en Alemania en 1940. ¿Podrían los viajeros del tiempo que viajaron en la máquina del tiempo, llamada campana nazi, tener unas zapatillas marca Adidas? Pues perfectamente, la respuesta es que sí. ¿Y por qué viajaron estos viajeros del tiempo nazi? Viajaron a Mongolia. Pues quizás tenga algo que ver con esta noticia. Mongolia es cada vez más partidarios radicales del grupo ultranacionalista Tsaganas, que significa blanco de la cruz gamada. Adoran a Adolf Hitler y el Tercer Reich. Parafernalia, están respetando los nacionalsocialistas alemanes por su pureza étnica lealtad. Pero volvamos a las zapatillas de un supuesto viajero del tiempo. Las supuestas zapatillas Adidas de una momia de 1500 años revolucionan Facebook. Fue hallada en los montes Altai, en Mongolia. El parecido del calzado de la momia con las zapatillas de la marca alemana han hecho famoso el hallazgo. Un grupo de arqueólogos ha encontrado recientemente una momia en los montes Altai de Mongolia. El hallazgo sería uno más si no fuera por un detalle que lo ha convertido en viral en Facebook. El Museo de Kobe, en Mongolia, difundió unas imágenes del calzado de la momia que fueron recogidas por The Siberian Times.
Muy pronto, los lectores quisieron ver en esos zapatos unas zapatillas Adidas modernas, que se caracterizan por llevar 3 bandas. Así, la foto se viralizó en Facebook, dando pie a teorías como que la momia, de 1500 años de antigüedad, es en realidad un viajero en el tiempo. Los expertos, por su parte, destacan que la elaboración del calzado apunta a que la momia pertenecía a un grupo social alto. Pero me parece discutible que sean modernas, esa línea de zapatillas podrían haber existido en los años 40. Adidas es una compañía multinacional alemana fabricante de calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte y la moda, bolsos, camisas, relojes, lentes, etc., y patrocinadora de eventos y figuras deportivas a nivel mundial. Su sede principal se encuentra en Herzogenaurach, Alemania. La empresa, originalmente llamada Gebrüder Dassler Schuhfabrik, fue fundada por Adolf I. Dassler a principios de la década de 1920 en Alemania, junto con la ayuda de su hermano Rudolf Dassler. Confeccionaban zapatillas y pantuflas sin marca adquirida, y también calzado con clavos para deportistas. Adi era el artista introvertido y Rudi el encargado de relaciones públicas. Ambos lograron colocar sus productos en el equipo alemán de atletismo. Pero el golpe maestro fue fichar a Jesse Owens, el atleta que deslumbró en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. El nombre Adidas es la unión del apodo de Adolf Adi y las siglas de sus apellidos Das. Durante la Segunda Guerra Mundial, la fábrica se transformó, como muchas otras, pasando a ser proveedora de la Wehrmacht. Aparte de botas militares, produjeron el famoso Panzerschrott, el lanzagranadas alemán. Rudi fue movilizado, mientras que Adidas permaneció en Alemania. Durante la ocupación estadounidense el negocio volvió a prosperar, gracias a la devoción de estos por el deporte. Fue entonces cuando llamaron a Adi a explicar sus conexiones con el partido nazi y las Waffen-SS, convenciéndose de que su hermano lo había delatado. Esto significa que fue proveedora de la Wehrmacht. ¿Por qué no pensar entonces que sus científicos o soldados pudieran llevar este tipo de calzado en la máquina del tiempo llamada campana nazi? Rudolf Dassler fundó su propia fábrica, Puma AG, en 1948. Como consecuencia, Adi Dassler tomó el control de la empresa y decidió rebautizar la firma como Adidas, la cual fue registrada legalmente el 18 de agosto de 1949, bajo el nombre de Adidas AG. El nombre de la empresa procede del nombre de su fundador, Adi, diminutivo de Adolf, y Das, primera sílaba del apellido. A partir de ese momento, Adolf Dassler tuvo como prioridad el que su firma fuese la primera en entablar una estrecha relación con el mundo deportivo en sus variadas disciplinas con el objetivo de desarrollar mejores productos. Al mismo tiempo fue pionero en usar a estrellas deportivas para publicitar sus productos. Junto a su hijo Horst logró crear un imperio que tuvo su apogeo hasta finales de los 80. Pero volvamos a la momia con zapatillas Adidas. ¿Dónde fue encontrada esta momia? Montes Altai en Mongolia. Observar en esta noticia lo importante que fue para los nazis Montes Altai. Y recordar que fue justo aquí donde apareció el viajero del tiempo con zapatillas marca Adidas. La búsqueda nazi, muy cerca de Mongolia está el Tíbet. Muchos miembros de alto rango del régimen nazi, incluyendo a Hitler, pero especialmente Himmler y Hess, mantuvieron enrevesadas creencias ocultistas. Motivados por tales creencias, los alemanes enviaron una expedición a Tíbet entre 1938 y 1939 ante la invitación del gobierno tibetano a asistir a la celebración de los Ar, Año Nuevo. Tíbet había sufrido durante mucho tiempo los intentos de anexión por parte de China y el fracaso británico por evitar la agresión o de proteger a Tíbet. Bajo el mandato de Stalin, la Unión Soviética persiguió encarnizadamente el budismo, específicamente su forma tibetana, que se practicaba dentro de sus fronteras, y en su país limítrofe, la República Popular de Mongolia, Mongolia Exterior. A principios del siglo XX, el viaje a Shambhala del Panchen Lama fue traducido al alemán. Y las nutridas filas esotéricas del nazismo no tardaron en fijarse, encantadas de confundir el mito hindú, interpretado como un desquite ario, con el tibetano y el teosófico, a la medida de su propia búsqueda delirante de las raíces arias, que ya les había llevado a adoptar la esvástica. A los estudios indoeuropeos, deudores de la lingüística del siglo XIX, se les sigue denominando indogermánicos en Alemania. Heinrich Himmler, el comandante de las SS, cuyo interés en el ocultismo es conocido, será el gran promotor de las expediciones alemanas al Tíbet. La evidencia arqueológica de que las grandes civilizaciones europeas fueron todas meridionales forzó a los nazis a proponer orígenes cada vez más remotos y disparatados para los pueblos germánicos.
La Atlántida es uno de los mitos a los que insuflan nuevo aire. El otro es Shambhala, que contará también con una versión subterránea, Agartha. El mejor ejemplo lo encontramos en la expedición de las SS al Tíbet de 1938, dirigida por el naturalista Ernst Schaffer, un nazi de los pies a la cabeza, según un diplomático británico. Sus patrocinadores eran grandes empresas, junto a las SS y el ANNERVE, el Instituto de Antropología Racial presidido, precisamente, por un indólogo, Walter Ust, especialista en el Rig Veda y luego rector de la Universidad de Múnich. Entre tés con mantequilla y leche de yak, su equipo se aplicaba metódicamente a medir cráneos de los nativos y a tomar moldes de su estructura facial, junto a miles de fotografías y metros de película, Geheimnis Tibet, Tíbet misterioso. Entre ellos estaba Bruno Beger, luego condenado por identificar a casi un centenar de hebreos que después serían asesinados en Auschwitz para formar una colección de esqueletos judíos. Otro miembro de las SS, el alpinista austríaco Heinrich Harrer, escribiría su experiencia de los años 40 en 7 años en el Tíbet. El círculo se cierra con el Panchen Lama, en los años 30, visitando la Manchuria ocupada por los japoneses, aliados de los alemanes. Intelectuales entonces próximos al fascismo italiano y rumano, como Giuseppe Tuzzi y Mircea Eliade, compartieron la fascinación por el Himalaya y sus espejismos. Tras la derrota del nazismo, y con pleno conocimiento de sus horrores, la escuela aria se vuelve más siniestra, con gentes como el italiano Julius Evola, figura del fascismo tántrico, y el espadachín del nazismo esotérico, Miguel Serrano, embajador de Chile en Nueva Delhi, que escribió que Hitler seguía vivo en Shambhala. Por su parte, la ecologista y animalista francesa Savitri Devi, nacida Maximiani Portas, para evitar su deportación de Calcuta se casó con un brahman, a la postre propagandista nazi, antes de ser encarcelada por intentar reanimar el nazismo en la Alemania de posguerra. Como traca final escribió que Hitler era la encarnación de Vishnu prometida en el mito de Shambhala. Más de 100 años antes, la búsqueda de raíces europeas en Asia Central había tenido un precedente mucho más respetable en Sándor Korošić-Soma, un sículo húngaro de Transilvania, que viajó a Ladakh y se encerró en un gélido monasterio de Zanskar para sentar las bases de los estudios tibetanos. Fue el primero en informar en inglés acerca de Shambhala, aunque como veremos más adelante los portugueses se le habían adelantado 2 siglos. Supercrack Estrella presenta. Seres dimensionales o de otros mundos paralelos se mueven por nuestro mundo y viajan en el tiempo. Usan unos cascos en la cabeza, una especie de máquina que distorsiona el tiempo y la materia. La dama de Elche podría ser una viajera del tiempo que usa este casco en su cabeza. Hay un fantasma de una niña en un río, que fue fotografiado, que también tiene este casco que parecen unos cuernos. ¿Podría ser esta niña fantasma una viajera del tiempo usando tecnología desconocida? La niña fantasma que apareció en una foto hecha en un río. Si bien es cierto la fotografía habría sido tomada en el año 2014, recién se hizo pública hace algunos días, por la australiana Kim Davison, quien subió esta toma en la página de Facebook de la comunidad Toowoomba Ghost Chasers, donde Kim narra que ella estaba nadando en el llamado agujero de Murphy en el río Lockyer, localizado al sureste de Queensland, acompañada de su amiga Jessie Elu y sus 3 hijos. Todos ellos se encontraban nadando en el momento que se tomó la polémica fotografía, y aseguró que no había nadie más presente. Sin embargo, su asombro surgió cuando vieron la foto en casa, ya que al ver a un sexto integrante en la toma, simplemente quedaron horrorizados al ver ese rostro fantasmal que aparentaba tener ojos oscuros e incluso parecía tener como cuernos en su cabeza. ¿Cuernos o casco para viajes en el tiempo? Llama también la atención el color rosado de la foto niña viajera del tiempo. Una aparente naturaleza espiritual añadida, con aspecto de rubí color rosado, e interior fulgurante como el centro de un volcán activo. También podría ser un ser de otra dimensión usando una tecnología desconocida. Una especie de casco que abre un portal en nuestro mundo. Detrás de la puerta entreabierta de ese portal observo que puede haber todo tipos de seres, algunos son humanoides obseso y flácido, que es un auténtico troglodita. Estas puertas son abiertas aquí por humanos que tienen un conocimiento oculto, los llamados sociedades secretas. Este es uno más de esos casos en que las prácticas de humanos, sumidos en la amoralidad y el vicio, terminan abriendo puertas dimensionales que solamente dolores de cabeza, amenazas, invasiones y peligros energético-espirituales significan a futuro.
pues la gente se muere, pero allí quedan esas puertas abiertas hacia mundos que muy poca gente puede distinguir o manejar. Viajeros del tiempo o seres de otras dimensiones no está claro. Pero sí que usan algunos de esta tecnología que parece como un casco a modo de orejeras. En el caso de la Dama de Elche es muy grande, en el caso del supuesto fantasma del río pequeñas. Dama de Elche. En 1897, los arqueólogos descubrieron un artefacto impresionante en una finca privada en la Alcudia en Valencia, España. Este hallazgo fue una estatua, un busto policromado de la cabeza de una mujer. Se cree que se remontan al IV siglo a.C., el busto cuenta con una mujer que llevaba un elaborado tocado. Ahora se ve como uno de los iconos más famosos de España, el busto es conocida como la Dama de Elche. Se dice que un joven de 14 años había volcado una piedra cuando se encontró con el busto. El busto muestra la cabeza, el cuello y los hombros de la mujer, y se extiende hacia abajo a su pecho. Sin embargo, es posible que el busto fue originalmente parte de una más grande, estatua de cuerpo completo. El tocado complejo dispone de dos bobinas grandes conocidos como rodetes en cada lado de la cabeza y la cara. Se cree que se trataba de un tocado ceremonial, y que la mujer puede ser una sacerdotisa. El tocado se ejecuta a través de la frente, con un patrón de protuberancias en forma de mármol planteadas. Piezas tasle como cuelgan enfrente de las orejas, y collares elaborados adornan su pecho. El rostro de la mujer contiene una mirada inexpresiva, y cuando fue encontrado, contenía rastros de rojo, blanco y azul de la pintura decorativa. La composición de la piedra indica que fue tallada en la Alcudia. El origen de la escultura es desconcertante y se ha convertido en una cuestión de debate. Algunos estudiosos sugieren que la escultura es ibérico, y puede estar asociada con Tanit, la diosa de Cartago, mientras que otros han propuesto la obra refleja una diosa atlante. Las características inusuales de la escultura, como la cabeza alargada aparente y las bobinas en el lado de la cabeza, también han suscitado numerosas teorías alternativas que se propongan. Por ejemplo, según algunos investigadores independientes, las bobinas no son parte de un tocado único, pero son, de hecho, un tipo de tocados tecnológica que refleja la naturaleza altamente avanzada de la supuesta civilización Atlantis. Algunos investigadores independientes han argumentado que la cabeza de la mujer es alargada y los carretes refleja un tipo de tocados tecnológica. Un número de académicos independientes han indicado que la obra proviene de una diosa atlante, y la cara refinado característica de la raza caucásica. Si bien se le da una posible fecha de creación, podríamos catalogarla como un objeto fuera de tiempo. 1. Tecnología integrada, lo que una vez fue considerado enormes bobinas de pelo, a cada lado de la cabeza de la Dama de Elche, en realidad son tocados que se conectan en la parte posterior de la cabeza, y están apoyados por el cuello y la cara. Edgar Cayce, en sus lecturas, describe la cultura de la Atlántida como muy avanzada y en posesión de la tecnología que se utiliza para el transporte de personas sin esfuerzo a cualquier lugar de la Tierra. Tal vez este es uno de estos dispositivos. Es muy difícil especular sobre esto, como lo hemos hecho ninguna referencia a esta antigua tecnología, y si esto era una escultura formado a imagen de una diosa, a continuación, lo que se pone podrían ser de un período de la historia de la Atlántida donde la gente integran la tecnología en sus actividades diarias. 2. Inusual anatomía, una de las características más interesantes de la escultura es la protuberancia del cráneo exageradamente alargado. No me había dado cuenta de esto hasta vi el perfil de la escultura, y la pequeña versión de la Dama de Elche. En muchos ejemplos, estas han alargado la cabeza, considerada una diosa similar. Que están ocultos a la vista bajo la ropa. Cabe señalar que se han identificado esculturas similares del Cusco, Sacsayhuaman y otras ciudades antiguas en Perú y alrededores. La niña fantasma con cascos en la cabeza como la Dama de Elche. Fantasma de niña ahogada apareció en fotografía de una familia en Río de Australia. De manera sorprendente, una familia australiana que se encontraba visitando Lockyer Creek, captaron en una fotografía a una niña que murió mucho tiempo atrás, donde dicha foto fue tomada mientras esta familia se encontraba nadando en el río, y al momento de ver el resultado de esta toma, se dieron con la sorpresa que no solo estaban presentes los miembros de esta familia, sino también una niña parecía asomarse en la parte posterior de donde se encontraba departiendo este grupo de personas. Es así como esta extraña y difusa figura que parece ser una niña, apareció en medio de la familia. Kim Davison, quienes venían de paseo de la ciudad australiana de Queensland, quienes asombrados por esta fotografía, la subieron en un grupo de Facebook el pasado 5 de marzo, que trata sobre fantasmas aclarando que ese día habían solo 3 niños.
De esa manera se inició la polémica respecto al origen de esta imagen fantasmal, donde muchos aseguraron que efectivamente se trataría del fantasma de una niña, que al parecer hace mucho tiempo murió ahogada en este mismo río. De esta manera, una vez más queda representado en una evidencia la presencia de estas entidades sobrenaturales, que han estado presentes siempre en este tipo de experiencias sobrenaturales, las cuales se han reportado a lo largo de la historia, a pesar que hasta ahora no existe una explicación definitiva que descarte o asegure su existencia. Esta vez les tocó vivir esta experiencia paranormal a esta familia de Queensland, en cuya fotografía se puede distinguir claramente la presencia fantasmal de una niña, que como ya se mencionó allá por el año 1915, habría muerto ahogada en el mismo río donde salió retratada en esta oportunidad. Si bien es cierto la fotografía habría sido tomada en el año 2014, recién se hizo pública hace algunos días, por la australiana Kim Davison, quien subió esta toma en la página de Facebook de la comunidad Toowoomba Ghost Chasers, donde Kim narra que ella estaba nadando en el llamado agujero de Murphy en el río Lockyer, localizado al sureste de Queensland, acompañada de su amiga Jessie Lu y sus 3 hijos. Todos ellos se encontraban nadando en el momento que se tomó la polémica fotografía, y aseguró que no había nadie más presente. Sin embargo, su asombro surgió cuando vieron la foto en casa, ya que al ver a un sexto integrante en la toma, simplemente quedaron horrorizados al ver ese rostro fantasmal que aparentaba tener ojos oscuros e incluso parecía tener como cuernos en su cabeza. Es así como Kim contó al Daily Mail Online, que en la fotografía ella era la señora de las gafas de color blanco, y que ese día en particular, solo había 3 niños allí, además de 2 adultos en el agua y otros 2 adultos en la orilla, de los cuales uno de ellos tomó la fotografía con la cámara de su teléfono. Además comentó que en la foto ella sale junto a la niña, mientras que la cabeza blanca con una especie de cuernos que salió junto a ella, no es humana, destacando además que sus dedos de tipo esquelético se encontraban sobre el hombro y en el brazo de su hija. Esta fotografía de alguna manera explicó las extrañas sensaciones que tuvieron Kim y su amiga Lu, ya que recordaron que mientras nadaban, tenían la extraña sensación de sentir la presencia de alguien más en el agua, que incluso llegó a sentir claramente tras ella mientras se dirigía a la orilla, lo cual en ese momento solo atinó a ignorarlo, y que incluso su hija le contó que algo le había agarrado su pierna hasta en 2 oportunidades. Luego de este curioso incidente que parece sacado de una película de terror, algunos investigadores averiguaron sobre el caso de Doreen O'Sullivan, una niña que cuando tenía 13 años de edad, se ahogó en este río, noticia que fue publicada por el Brisbane Courier el 22 de noviembre de 1915, donde se informa claramente que una niña que murió ahogada mientras ésta se encontraba nadando en el agujero de Murphy, que posee al menos unos 6 metros de profundidad, donde el cuerpo de la menor se pudo recuperar después de 1 hora. Además, en dicha nota se resalta que este río fue considerado muy peligroso, por lo que era conocido como agujero de Murphy, y que el funeral se desarrolló un sábado por la tarde, a donde asistieron las niñas de la escuela del convento, quienes estuvieron vestidas completamente de blanco, y que así marcharon al lado de la carroza fúnebre. De esta manera nuevamente la polémica sobre la existencia de los fantasmas se ha desatado por las redes sociales, donde se debe destacar las opiniones de algunos expertos, que sostienen que entre las 2 mujeres hay otra presencia, e incluso algunos sostienen hay varios fantasmas en la fotografía, que serían todas las personas que se ahogaron en dicho río. Pero también existe la opinión de los escépticos, que piensan que esta imagen solo obedece a un efecto provocado por la sobreexposición. Pruebas de cómo la dama de Elche viajó en el tiempo a otros lugares desde Elche al Mongo. Desde lejos ya se ven los rasgos de la cara bien marcados en la piedra. Las líneas que dibujan los ojos, la nariz y la boca resaltan más que las líneas de las piedras del entorno, y además forman el conjunto armónico propio de una cara. Hay una senda que pasa muy próxima a la cara, y es impresionante verla de cerca. La cara tendrá aproximadamente 4 metros de alto por 2 de ancho, y da la sensación de que algún día debió de haber sido esculpida en la piedra, pues guarda una perfecta horizontalidad con el suelo, como si estuviese contemplando el mar, con un rostro sonriente y complacido. A los lados de la cara parecen colgarle 2 salientes que pudieran ser una abundante cabellera ornamentada con una especie de varitas verticales con bolitas en los extremos que sujetan el cabello. Sobre la cara también parece haber una corona, pues se ven como 3 puntas que van hacia arriba y por encima de la frente. Remarcó la cara y parte de la cabeza para hacer notar su presencia. Elijo la opción de que los salientes laterales sean su cabellera y la remarcó como tal. Si es una escultura es posible que sea íbera, pues los íberos anduvieron
pasaron por el aquí en el pasado e incluso tuvieron 3 poblaciones en el monte Mongo. Si esta fuese una dama íbera debería de tener el cabello más oscuro. Incluso observando de cerca sigue pareciendo una cara. Es sorprendente el parecido que tiene con el busto íbero denominado la dama de Elche, pues los salientes que la cara del Mongo tiene a los lados podrían ser el mismo ornamento o estilo de peinado prominente que se observa en la dama de Elche. Los detalles de la cara también se asemejan, con los ojos ligeramente achinados y la relación de estos con la abertura de las cejas, la nariz recta, el grosor de esta y de los labios, la redondez de la cara, todo guarda un aspecto y proporciones similares en ambas caras, como si hubieran sido esculpidas ambas por el mismo artista o al menos por la misma moda, o por el mismo estilo, o por la misma cultura, que podrían ser los íberos, ya que habitaban en esta zona. Comparando ambas caras más de cerca, da la sensación de que la cara del Mongo podría pertenecer a un personaje masculino, tal vez un rey íbero. Junto con la dama de Elche parecen una pareja de reyes íberos, el rey y la reina. Las proporciones de ambas caras se asemejan difiriendo tan solo en los rasgos posiblemente masculinos en uno y femeninos en otro. ¿Serán estos realmente reyes íberos? ¿O serán reyes atlantes? ¿O de una remota civilización desconocida por nosotros? ¿O serán reyes en los tiempos de los antiguos constructores de las pirámides? ¿O viajeros del tiempo y su casco espacial? Supercrack Estrella presenta el viaje alucinante en la máquina del tiempo del señor Leon Xolgost. Ya realicé un video del viaje del tiempo de Leon Xolgost, pero lo que traigo en este video es la prueba de que en Noruega hay una máquina del tiempo fija. Vayamos por partes. Hay unas imágenes grabadas por una cámara de cine del año 1901, donde se puede ver a un señor hablando con un teléfono móvil. Dejaré el link de esta grabación en la descripción del video. Después de un estudio por mi parte de esta grabación, pude descubrir en qué idioma estaban los anuncios de esta grabación. Se podía ver en la grabación los rótulos de las tiendas y un carruaje con caballos que era un autobús de la época. ¿Y cuál es el idioma? Noruego. Recordar las espirales en el cielo vistas en Noruega del año 2009. Realicé más de 15 vídeos hablando de estas espirales de Noruega. Y ya lo dije, esas espirales de Noruega son portales dimensionales. Así que ahora sabemos que en Noruega hay una máquina del tiempo fija desde muchos años. Leon Xolgost usó esta máquina del tiempo de Noruega. El que sale en la grabación con un teléfono móvil en la mano es el señor Leon Xolgost. De Noruega se desplazó hasta los Estados Unidos con la misión de matar al presidente de los Estados Unidos. Pues el presidente quería cambiar las reglas del Banco Americano. En la noche del 9 de diciembre de 2009, los espectadores preocupados inundaron el Instituto Meteorológico de Noruega con las llamadas telefónicas. Algo notable había aparecido en el cielo, que se podía ver desde el norte de Noruega y Suecia. Era una extraña espiral de luz que parecía flotar en la atmósfera durante casi 3 minutos completos. Blanca, gris y circular, un rastro azul brillante que partía desde o hacia el horizonte. Surgieron de inmediato historias de un posible agujero de gusano sobre Noruega. O una nave extraterrestre. Algunos incluso especularon que se trataba de un agujero negro, el resultado no deseado de experimentos en el CERN, o el trabajo de mecanismos de control del clima tipo ARP. Leon Xolgost, matar al presidente de los Estados Unidos. Asesinato de William M. McKinley. Nada se sabe de Leon, hasta que el 31 de agosto de 1901 se desplaza hasta Buffalo, donde toma una habitación en un hotel bajo el nombre de John Doe. En estas fechas se celebraba en Buffalo la Exposición Panamericana, que agrupaba a expositores de América del Norte y del Sur, y el presidente de los Estados Unidos William M. McKinley, de 58 años de edad, se desplazaba a la zona para las fiestas de inauguración. El presidente pronunció su gran discurso el día 5 de septiembre por la tarde, ante un auditorio de 50.000 personas. Como entonces no existían micrófonos ni altavoces, la primera calidad de un gran orador era poseer unos pulmones potentes. Durante el discurso el presidente anunció su cambio de opinión respecto a la política económica. El aislamiento, dijo, ya no es posible, ni deseable. Entre el público se encontraba un hombre de 28 años, delgado, pelo castaño, ojos azules, correctamente vestido con un traje gris rayado, corbata y sombrero. Leon Xolgost. En el bolsillo derecho del pantalón llevaba un revólver Iver Johnson calibre 32, cuya culata estaba adornada con una cabeza de búho. Búho, un símbolo masón. Al día siguiente, 6 de septiembre, se había previsto que el público desfilara por delante del presidente para estrechar la mano de este.
La puerta del Templo de la Música, edificio donde se iba a celebrar el saludo personal del presidente, se abrió a las 4 de la tarde y quienes se habían congregado allí, caminaron entre dos filas de soldados. Zolgost, situado en la fila que se dirigía al encuentro del presidente, tenía el revólver sujeto por su mano derecha y envuelto en un pañuelo blanco. Cuando llegó su turno, tendió la mano izquierda al presidente, y antes de que éste se la estrechara sonaron 2 tiros. El presidente se llevó la mano al pecho y cayó semidesvanecido sobre su secretario. León había disparado. Tras los disparos, un agente de policía se abalanzó sobre León, según periodistas y testigos presenciales, le metió los dedos en las cuencas de los ojos y estrelló salvajemente su cráneo contra el suelo. Inmediatamente fue detenido, y poco faltó para que fuera linchado por la multitud. He cumplido con mi deber. El presidente era enemigo de los buenos trabajadores. Recorría el país diciendo que la propiedad reinaba en todas partes. Es un embustero. Creo que no debemos tener dirigentes. Matarlos es justo. Soy anarquista. No creo en el matrimonio sino en el amor libre. Esta frase de León Czolgosz es también muy masona y futurista. Bueno, él era un viajero del tiempo. Así que sus ideas eran muy avanzadas para la época. Supercrack Estrella presenta El viajero del tiempo del año 1901. Hoy os traigo la historia de otro viaje en el tiempo del año 1901 y cómo este viajero tenía simbología masónica y realizó el asesinato del presidente de los Estados Unidos en el año 1901. Esta historia está circulando por internet como creepypasta. Yo, personalmente, no considero que esto sea una creepypasta. León Czolgosz era el nombre del viajero. Lo que sabemos de su viaje es que fue realizado del año 1901 al 2218 del futuro, para luego volver a su tiempo el año 1901 y cometer el asesinato del presidente. Nos basamos en que es un viajero del tiempo por unas pruebas que se mostrarán más adelante en el vídeo. Este viajero León Czolgosz podría ser el mismo que aparece en el año 1901 con un teléfono móvil. ¿Quién era León Czolgosz? León Czolgosz, hijo de emigrantes polacos, nació en Detroit en 1873. Fue el cuarto de una familia de 8 hermanos. Su madre murió al nacer. El último de sus hermanos era lavandera, su padre pocero. En 1891 la familia se trasladó a Cleveland, Ohio. En esta ciudad León trabajó en una fábrica por $10 mensuales. En 1893 se produjo una huelga en la fábrica, de la que posiblemente León fuera uno de sus instigadores, ya que volvió al trabajo poco después con el nombre falso de Fred Nieman. En 1896 León empieza a relacionarse con grupos socialistas de Cleveland, pero pronto comienza a considerar a sus miembros unos ignorantes y carentes de visión y entusiasmo. Se marcha a Chicago, donde ansiaba entrar en contacto con los anarquistas. En 1901 asiste a una conferencia de Emma Goldman en el Franklin Liberal Club, una organización radical de Cleveland. Durante el descanso, antes del debate, Czolgosz se acerca a Emma Goldman y después de haber hojeado los panfletos y libros que estaban a la venta, le pide que le recomiende algo para leer, a lo que Goldman respondió indicándole una selección de libros, donde esperaba que encontrase todo aquello que estaba buscando. 3 meses después de este encuentro, justo el día que Emma Goldman estaba a punto de tomar un tren destino Rochester, mientras empaquetaba sus cosas, un joven, que decía llamarse Nieman, pide urgentemente verla. Cuando Emma vio al muchacho se dio cuenta de que era el joven que durante su conferencia le había pedido que le recomendara algún libro. Emma solo pudo hablar con Nieman camino de la estación. Durante esta breve conversación Nieman le confiesa su desilusión junto a los socialistas y su deseo de entrar en contacto con la comunidad anarquista. Al llegar a la estación donde aguardaban los amigos de Emma, que habían acudido a despedirla, esta les pide que cuiden de Nieman y le presente a los compañeros. Unas semanas después una noticia alarmante aparece en el periódico Free Society de Chicago, dirigido por compañeros anarquistas de Goldman. Una advertencia contra Nieman, donde se informaba de que se habían recibido noticias de Cleveland alertando de que Nieman había estado haciendo preguntas que levantaron sospechas y que estaba intentando introducirse en círculos anarquistas. Llegaron a la conclusión de que debía ser un espía. Emma Goldman enfureció ante tal acusación, ya que le parecía basada en pruebas inconsistentes. Exigió pruebas más convincentes, pero no las tenían. Los únicos comentarios que le hicieron para justificar la noticia del periódico era que Nieman hablaba constantemente sobre actos de violencia.
Debido a las protestas reiteradas de Goldman, los redactores del Free Society deciden incluir una retractación en el siguiente número. Asesinato de William McKinley. Nada se sabe de León, hasta que el 31 de agosto de 1901 se desplaza hasta Buffalo, donde alquila una habitación en un hotel bajo el nombre de John Doe. En estas fechas se celebraba en Buffalo la Exposición Panamericana, que agrupaba a expositores de América del Norte y del Sur, y el presidente de los Estados Unidos William McKinley, de 58 años de edad, se desplazaba a la zona para las fiestas de inauguración. El presidente pronunció su gran discurso el día 5 de septiembre por la tarde, ante un auditorio de 50.000 personas. Como entonces no existían micrófonos ni altavoces, la primera calidad de un gran orador era poseer unos pulmones potentes. Durante el discurso el presidente anunció su cambio de opinión respecto a la política económica. El aislamiento, dijo, ya no es posible, ni deseable. Entre el público se encontraba un hombre de 28 años, delgado, pelo castaño, ojos azules, correctamente vestido con un traje gris rayado, corbata y sombrero. Leon Czolgosz. En el bolsillo derecho del pantalón llevaba un revólver Iver Johnson calibre 32, cuya culata estaba adornada con una cabeza de búho. Atentos a este detalle. La culata del revólver estaba adornada con una cabeza de búho. Un símbolo masón. También Illuminati. Ellos son los que controlan estos portales de viajes en el tiempo desde el año 1889, que fue cuando Nikola Tesla construyó su máquina del tiempo. Al día siguiente, 6 de septiembre, se había previsto que el público desfilara por delante del presidente para estrechar la mano de este. La puerta del Templo de la Música, edificio donde se iba a celebrar el saludo personal del presidente, se abrió a las 4 de la tarde y quienes se habían congregado allí, caminaron entre dos filas de soldados. Czolgosz, situado en la fila que se dirigía al encuentro del presidente, tenía el revólver sujeto por su mano derecha y envuelto en un pañuelo blanco. Cuando llegó su turno, tendió la mano izquierda al presidente, y antes de que éste se la estrechara sonaron 2 tiros. El presidente se llevó la mano al pecho y cayó semidesvanecido sobre su secretario. Mientras estrecha la mano en la exposición de Pan American en Buffalo, New York, el presidente William McKinley recibe 2 disparos en el abdomen a distancia muy corta de un revólver calibre 32. Muere una semana después. Una posible misión del viaje en el tiempo para alterar el curso de la historia, pues esto era lo que el presidente de los Estados Unidos quería realizar. Un gran plan económico que cambiaría el mundo, aunque ya nunca se supo cuál era ese plan. Una de las pruebas de que Leon Czolgosz fue un viajero del tiempo es esta. Leon Czolgosz, asesino de William McKinley, el 25º presidente de los Estados Unidos, fue electrocutado por su crimen el 29 de octubre de 1901 en la prisión de Auburn, Nueva York. Entre los efectos personales que se encuentran en su celda había una moneda de los Estados Unidos con la fecha del año 2218. La cara de perfil de hecho, no fue la de George Washington que estaba en la moneda en el año 1901, sino más bien una cara que todavía no se ha identificado. Te muestro la imagen en el video. Si el video te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta La viajera del tiempo llamada Isdal. Hace un solo día descubrí una historia vieja de una muerte misteriosa en Noruega. Noruega se ha convertido sin yo quererlo en mi país fetiche. Llevo años y muchos vídeos hablando de Noruega. Vídeos en mi canal, como el Festival de la Bestia celebrado en Noruega en el año 2009, la espiral de Noruega de ese mismo año. A veces ocurre que investigo algo sobre un viajero del tiempo y me doy de cruces con este país. Eso ocurrió con el viajero del tiempo del año 1901 Leon Frank Czolgosz. Primero descubrí que este hombre quizás viajó en el tiempo de su año 1901 al 2036, y que posiblemente de este año 2036 volvió a su tiempo el año 1901 para matar al presidente de los Estados Unidos en aquel año 1901. Luego deducí por el parecido de su cara que este hombre Leon Frank Czolgosz era el mismo que aparece en unas imágenes del año 1901 con un teléfono móvil, y por último descubrí por los rótulos de la publicidad de cuando aparece Leon Frank Czolgosz
post con un móvil, se encuentra en Noruega. Y de Noruega viajó a su país, los Estados Unidos, para cambiar quizás el curso de la historia matando al presidente. Estoy convencido que desde hace más de 10.000 años hay un portal dimensional en Noruega, y que es un país muy importante para los Illuminatis. Y volvemos al principio de este vídeo y porque cuando escuché la historia de esta mujer en Noruega no tuve dudas. Es una viajera del tiempo. La mujer de Isdal. Clasificación. Crimen sin resolver. Número de víctimas. 1. Período de actividad. 29 de noviembre de 1970. Perfil de las víctimas. Una mujer no identificada, descrita como de 30-40 años de edad, 164 centímetros de altura, caderas anchas, ojos pequeños y de buen aspecto. Método de matar. Una combinación de quemaduras y envenenamiento por monóxido de carbono. Localización. Valle de Isdal, Bergen, Noruega. La mujer de Isdal, noruego. Isdalskvinnen, es un caso sin resolver en el que una mujer no identificada fue hallada muerta en el Valle de Isdalen, en Bergen, Noruega, el 29 de noviembre de 1970. Considerado uno de los más profundos misterios de Noruega, el caso ha sido objeto de especulación en los últimos años en cuanto a la identidad de la víctima, los acontecimientos que condujeron a su muerte y la causa de la muerte. El interés público en el caso sigue siendo significativo. La mujer fue encontrada en una zona del Isdalen popularmente conocida como Valle de la Muerte, que se encuentra en la dirección hacia el monte Ulriken. Junto al cadáver, la policía encontró un pasaporte quemado. La autopsia reveló que la mujer había sufrido un fuerte golpe en el cuello y había tomado varias pastillas para dormir antes de morir. El informe oficial de la policía llegó a la conclusión de que la mujer se había suicidado, pero esta conclusión ha sido muy controvertida. Descubrimiento. El 29 de noviembre de 1970, aproximadamente 15 minutos después de la 1 de la tarde, mientras practicaban senderismo en las estribaciones de la cara norte del monte Ulriken, en una zona conocida como el Valle Isdalen, un profesor universitario y sus dos hijas pequeñas encontraron los restos parcialmente calcinados de una mujer desnuda, escondidos entre unas rocas. En los alrededores se encontraron una docena de pastillas para dormir de color rosa, un almuerzo, una botella vacía de licor, y dos botellas de plástico que olían a gasolina. La víctima había muerto a causa de una combinación de las quemaduras y envenenamiento por monóxido de carbono, y una autopsia mostró rastros de al menos 50 pastillas para dormir en su cuerpo. Su cuello presentaba un moretón, posiblemente el resultado de un golpe. Investigación. La policía localizó dos maletas en la consigna de la estación de trenes NSB en Bergen, que eran propiedad de la desconocida, pero comprobó que todas las etiquetas habían sido retiradas de cada pieza de ropa, y no pudieron encontrar ningún tipo de huellas. Además, la policía descubrió una receta para una loción, pero tanto el nombre del médico como la fecha habían sido cuidadosamente borrados. Además, en el interior del forro de una de las maletas policía descubrió 500 marcos alemanes. También consiguieron aislar unas huellas dactilares parciales en algunos pedazos de vidrio roto, pero fueron insuficientes para una identificación. La policía también realizó un retrato robot de la víctima, basado en las descripciones de testigos y en el cadáver. Estos dibujos fueron publicados en los medios de comunicación y difundidos a través de Interpol en varios de países. La policía finalmente descubrió que la mujer había viajado por Noruega y Europa con 9 identidades diferentes. Genevieve Lancia, Claudia Adgel, Vera Schlosenet, Claudia Nielsen, Alexia Zarna Merchez, Vera Harle, Finella Lork y Elizabeth Lenoy-Ufer. Todas estas identidades eran falsas. De acuerdo con los avistamientos de diferentes testigos, la mujer utilizaba diferentes pelucas, y en una de las maletas hallaron un diario escrito en clave. Los códigos fueron más tarde descifrados por la policía, que llegó a la conclusión de que se habían codificado las fechas y lugares que la mujer había visitado anteriormente. Los dientes de la mujer fueron analizados a fondo durante la autopsia, y el método con el que se habían realizado varios trabajos dentales indicaron que la mujer había acudido al dentista en Latinoamérica. Los testigos informaron que la mujer había hablado en varias lenguas: francés, alemán, inglés y holandés. La mujer se había alojado en varios hoteles en Bergen y había cambiado de habitación en varias ocasiones, solicitando una que tuviera un balcón con vistas a la calle. Según algunos testigos, la misteriosa mujer había dicho que era una coleccionista de antigüedades y que viajaba por motivos de trabajo.
Otro curioso detalle fue la afición de la mujer por la avena con leche, ya que se encontraron envases de estos productos en las habitaciones de los diferentes hoteles donde se había hospedado. Tras el hallazgo de las 2 maletas, la policía buscó la ayuda de los más prominentes comerciantes textiles de la ciudad para identificar las prendas de ropa halladas en su interior. Se concluyó que la mujer tenía un estilo un tanto provocativo, marcado por el gusto italiano. A los pocos días del hallazgo del cuerpo, la policía localizó a un fotógrafo italiano que había tenido una cita con la misteriosa mujer, con la que cenó en el Hotel Alexandra en Loen. El italiano ya había sido interrogado en relación con un caso de violación, aunque los cargos fueron retirados. El fotógrafo italiano afirmó que la mujer le había dicho que ella provenía de una pequeña ciudad al norte de Johannesburgo, en Sudáfrica, y que tenía 6 meses para ver los lugares más bellos de Noruega. Esta línea de investigación no dio lugar a ninguna nueva información sobre la identidad de la mujer. Los últimos datos conocidos de la llamada mujer de Isdal fue que se registró en la habitación 407 del Hotel Marine. La mujer, descrita como de 30-40 años de edad, 164 centímetros de altura, caderas anchas, ojos pequeños y de buen aspecto, pagó en efectivo y luego pidió ser recogida por un taxi. El personal del hotel dijo que la mujer permaneció la mayor parte del tiempo en su habitación, y parecía estar en guardia. Otro huésped del hotel dijo a la policía que ella fumaba cigarrillos de la marca Noruega Estado del Sur. Un testigo declaró que había escuchado a la mujer mientras ella estaba hablando con un hombre en el pasillo de un hotel de Bergen y que escuchó a la mujer decir "Ich komme calva alemán. Vuelvo pronto". El hotel de Bergen está muy cerca de donde hace un año cayó un rayo que mató a cientos de vacas que estaban pastando en la montaña. Últimos momentos. El 24 de noviembre, 5 días antes del descubrimiento del cadáver de la mujer, un hombre de 26 años de edad fue de excursión con amigos alrededor de la misma zona. Informó haber visto una mujer de apariencia extranjera, con el rostro completamente distorsionada por el miedo. Señaló que la mujer estaba vestida elegantemente, algo nada apropiado para hacer senderismo por esa zona. Al pasar junto a ella, la mujer movió la boca como para decir algo, pero parecía intimidada por 2 hombres vestidos de negro que la seguían, y no llegó a decir nada. Los hombres también tenían un aspecto extraño. Este hombre de 26 años de edad contactó con la policía después de escuchar que una mujer joven había sido encontrada muerta en la misma zona. De inmediato la reconoció en los retratos robot, pero lo único que dijo al policía con quien habló fue: "Olvídate, ella fue enviada. El caso nunca se resolverá". Durante las semanas previas a su muerte la mujer estuvo alojada en varios hoteles de la zona y se le pudo escuchar hablar en varios idiomas, sin un acento definido. Se presentaba a sí misma como mujer de negocios o como anticuaria, pero poco más se sabía de ella. El rastro de la mujer llevó a la policía hasta las taquillas de la estación de tren de Bergen, donde hallaron 2 maletas que supuestamente pertenecían a la mujer. Allí encontraron 9 pasaportes, todos ellos con nombres diferentes. Genevieve Lancia Claudia Adgel, Vera Schlosemet, Alexia Zarna Merchez, Claudia Nielsen, Vera Harle, Elizabeth Lenoyufer, Finella Lork y Elizabeth Lenower. 9 identidades con las que esta mujer logró dejar 9 rastros diferentes, para acabar no dejando ninguno claro. Pelucas, una postal, ropa con las etiquetas cortadas, cucharas de plata similares a la encontrada en la escena del crimen, gafas sin graduar, 500 marcos alemanes y 130 coronas noruegas eran algunos de los objetos que acompañaban a los pasaportes. Pero quizás el más importante era un pequeño cuaderno negro con anotaciones escritas en código numérico, que parecía ser el diario de viaje de la mujer. Allí se recogían los hoteles que había visitado desde el 20 de marzo hasta su fallecimiento el 29 de noviembre. Pero, lamentablemente, no daba más pistas. La policía continuó su búsqueda y distribuyó carteles con su retrato robot por las principales ciudades de Noruega. Incluso contactaron con el autor de la postal que la mujer guardaba en la maleta, un fotógrafo italiano. El hombre confesó que la había llevado a cenar una noche pero que no pudo averiguar mucho de la enigmática mujer. A él le contó que era una anticuaria de Sudáfrica, nacida a las afueras de Johannesburgo y que estaba visitando Noruega como parte de su viaje de 6 meses por Europa. En las maletas encontraron 9 pasaportes, todos ellos con nombres diferentes. 9 identidades con las que esta mujer logró dejar 9 rastros diferentes, para acabar no dejando ninguno claro. Pasó el tiempo y la policía no pudo llegar a ninguna conclusión sobre la muerte de esta mujer, por lo que el caso se enfrió. Se decía que era una espía, una estafadora o una ladrona internacional víctima de un ajuste de cuentas.
A su funeral asistieron solo 18 personas, muchos de ellos agentes de policía, y su cuerpo fue enterrado en una tumba anónima. Nadie sintió su pérdida, nadie lloró durante su entierro. La policía guardó en sus archivos todos los bienes, los retratos robots y las fotografías de la mujer misteriosa, esperando que quizás algún día alguien de su familia los reclamara. Pero ¿quién va a reclamar algo de alguien que no existe? Tuvieron que pasar más de 30 años para que se arrojara un poco de luz sobre el caso. En 2003 un nuevo personaje irrumpía en la historia. Se trataba de un excursionista que días antes del hallazgo del cadáver de la mujer de Isdal se encontraba haciendo senderismo por esa zona. Era 24 de noviembre de 1970 y este joven vio a una mujer corriendo por el sendero, con el rostro desencajado por el terror. Cuando se cruzaron, la mujer dijo algo que el chico no pudo descifrar. Pero la mujer huyó, perseguida por dos hombres con abrigos negros. El hombre contaba años más tarde que cuando se enteró de la noticia del cadáver encontrado en el valle de Isdalen, rápidamente contactó con la policía. La imagen del retrato robot tenía un inquietante parecido con la mujer con la que se había cruzado en el bosque. Sin embargo, las autoridades se mostraron indiferentes ante su historia y le dieron un consejo: olvídala. Ha sido despachada. El caso nunca se resolverá. Aquellos policías tenían razón. 46 años más tarde, la identidad de la mujer de Isdal sigue siendo un completo enigma. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.